Bienvenidos a otro episodio más de Entre Tazas, donde la intención del programa es que por medio de experiencias y anécdotas de los créditos hipotecarios, tú puedas aprender más de cómo tramitar el tuyo. El día de hoy estamos con Jorge Castro de la franquicia Toy Meta y líder comercial en Veracruz, tu franquicia Toy Meta. Correcto. Bienvenido, Jorge, un placer tenerte aquí. Gracias, Enrique, gusto y muchas gracias por la invitación. Excelente, muy bien, pues vamos a comenzar con nuestra primera pregunta del programa. ¿Cómo empezaste en el gremio de los créditos hipotecarios? Iniciamos con una pregunta fuerte. Estoy cumpliendo mayoría de edad, hace 18 años en el medio, de una manera muy curiosa. Mi mejor amigo hoy en día, de hecho lo acabo de ver la semana pasada, que está en Inglaterra, es arquitecto y era responsable de un fraccionamiento que se estaba en desarrollo en Veracruz. Me invitó al área administrativa en área de compra de materiales. Me involucré en área administrativa, que era, digamos, la experiencia que yo tenía, y viendo el trabajo, algo que me cambió la vida. O sea, empecé a entender el tema de inmobiliario, hipotecario y todo esto, cuando yo ya estaba trabajando todo el día en la inmobiliaria, y luego empecé a ver a los vendedores de bienes raíces, cómo llegaban y cómo esas personas ganaban muchísimo más que yo, trabajando teóricamente a menos. Así lo percibí y fue esa inquietud de conocer materiales. Me fui involucrando en el área comercial de la misma inmobiliaria, desarrollador, y eso me dio la oportunidad de saltar esa inquietud a un fraccionamiento. Voy a decir marca, ¿se puede? Sí, adelante. Me dio la oportunidad en su momento Grupo Banus, donde generaron un modelo de negocio que a mí me gustó mucho, que era la Universidad Omex. Tuve la oportunidad de estar ahí y ahí me formaron hace prácticamente 17, 18 años. Empecé con todo esto y ahí empezó todo el camino de conocer mis primeros créditos y cómo me fui metiendo al sector de la banca y los créditos. Ahí inicié. Súper interesante. Gracias. Meramente por la curiosidad, ¿no? Que veías como el ambiente, cómo se estaba moviendo el negocio, que decías que veías a los corredores y te empezó a generar esa curiosidad. Demasiada en aquella época, me acuerdo muy bien. Gracias. Súper bien. Sí. Y luego, ¿cómo terminaste aquí en Toy? Fue en Toy, llegué después de todos estos años. Yo vengo de trabajar, agente inmobiliario, tener mi propia inmobiliaria, estar encargado en un banco, estuve en área hipotecaria de un corporativo, estuve encargado a nivel sureste del país de créditos Fobiste para un banco también. Se me dio la oportunidad, estando en el banco, me dieron la cartera de Grupo Carso en Veracruz. Yo tenía que hacer ahora sí como responsable estar atendiendo a lo que es Grupo Carso. Nos fue bien. Tuve la oportunidad de conocer en su momento al director nacional de Grupo Carso. Hice una buena amistad con él. Yo como proveedor de servicios por parte del banco, en área hipotecario, y me hizo uno de los cambios en mi vida. Me dice: Jorge, eres bueno, pero me gustaría que crecieras y tuvieras un equipo de trabajo a tu cargo. Me invitan como jefe de ventas de Grupo Carso. Tomo la iniciativa, gracias a Dios nos va bien. Y eso fue llevando una historia, nos llevó a otra. Esa historia hizo que en su momento la gerente de Grupo Carso, una gran amistad mía, la puedo decir nombres, Mariana Levet, era la gerente. Hubo una racha negativa en la constructora y se me acerca Grupo Carso y me dice: oye, ¿sabes qué? La siguiente tendencia es que tú veas como gerente. La tendencia marcaba en su momento. Y por amistad, respeto, en ese momento empecé a buscar trabajo. Yo no estaba dispuesto a quedarme joven todavía en el puesto donde me había invitado una amistad. Y así conozco otra franquicia de otro giro, Keller Williams. Y me voy como team leader de Keller Williams en mi ciudad. Eso me ayudó a aperturar más el mercado, la capacitación de agente de bienes raíces, todo lo que tenía mi conocimiento hipotecario, más mi conocimiento de bienes raíces, más mi conocimiento ya como jefe de ventas de desarrollo, como jefe de ventas de un corporativo en mi ciudad. Me abrió otras puertas y conocí a Karim Gaudiaby, el creador de Viva Anuncios. Generamos una amistad en esos eventos, había por Keller Williams recorriendo el país, y me dio la oportunidad en aquel momento de ser uno de sus capacitadores nacionales. Mira qué bien. Y así fue que los conocí a ustedes. Toy. Así los conocí a ustedes hace más de 5 o 6 años, cuando estuve viajando por todo el país. Tuve la oportunidad de conocerlos, me da la inquietud, me salgo ya totalmente del giro y hago lo que es mi carrera como broker hipotecario ya de lleno, con toda la experiencia que traía. Y hoy en día, pues, todas las vueltas de destino aquí estoy. Excelente, Sí. Miren qué gran historia. Sí. Ahora sí que has pasado por todos los medios, todos los giros, todo.
todo En el involucrado. ramo hipotecario, ¿verdad? Así Ya es. te faltó notaría, yo creo. Notaría no, pero ahora sí que siempre digo, una de las cosas que sí recomiendo a todos los que nos dedicamos a esto, uno de mis mejores amigos es notario público, hay que estar muy pegado con notarios, con evaluadores, o sea, es un mundo muy completo y te puedo decir, me apasiona. Sí, qué bueno y qué padre escuchar un poquito de la historia y la experiencia que en cada, ahora sí que trabajo, oportunidad, retos que tuviste, Sí, todo lo que pudiste sacar para estar hoy en día aquí. muchas gracias. Excelente. Oye, y cuéntanos de alguna historia chistosa o inusual que te ha pasado en estos años de trayectoria. Pues va a sonar feo, como voy a decir, pero un chiste, yo en algún momento me hacían hasta de broma que yo era el niño, el joven, porque cuando entré a primera vez como agente inmobiliario, yo desconocía que existían muchísimos créditos, no sabía prácticamente nada de créditos y tuve la oportunidad, mi primera venta fue algo muy chistoso, fue un crédito del extinto producto Aliados, que era Fobiste más banco, y no sabía cómo hacerlo. Ya tenía mi cliente, ya había apartado, ya todo, yo estaba emocionadísimo y decir, ¿y ahora qué sigue? No sabía qué hacer, no sabía. Y es muy chistoso porque hoy personas que son mis grandes maestros, a los que respeto mucho y mentores, yo acudía literal de oficina en oficina en banco y esperaba 2 horas afuera para que me atendiera un ejecutivo. Yo estaba esperando, era un chiste local. Yo era el chavito que estaba esperando que me atendieran y literal por 5 o 10 minutos tomaba notas, llegaba a mi casa, estudiaba y así fue que aprendí el sistema bancario en su momento. Y es muy padre hoy, muchos años después, encontrarme con esas personas y que me digan, oye Jorge, ¿te acuerdas cuando ibas y estabas horas afuera del banco? Padrísima historia eso. Súper. Entonces, ¿ibas a cada banco a preguntar Sí. los productos? Así literal, literal, era un chiste. Y el banco que me ayudó, no voy a mencionar ahorita la marca, estuvo muy padre, fue mi primer crédito hipotecario con un banco que hoy en día no trabajamos, los Ok. que es hipotecarios, pero en aquel momento sí me dio una gran experiencia el poder decir, esto es un mundo, y fue que me empezó a llamar la atención. Oye, bien curioso porque tú lo hacías como en el afán de poder ayudar al cliente, ¿no? Sí. Pero poniéndonos un poquito en los zapatos del cliente, sería el trabajo que nosotros hacemos Vale. para evitar eso que tú hacías. ¿Cuánto Correcto. tiempo te tardaba ir a todos los bancos? Yo salía de mi jornada laboral, aparte, fraccionamiento era retirado, aparte de retirado, o sea, vamos a pensar un cliente que vivía retirado de donde está la zona bancaria, que está todo el círculo de bancos, perdí 2, 3 semanas, o sea, porque Sí. iba la información y el detalle es que uno cree que ya entiende y de repente se da cuenta que no entendió Sí, la información, digerir la información. no, bien. no lo terminé de entender y esa parte, era muy joven, realmente me costó trabajo decir cómo funciona ahora esto y ahora con la dependencia que se hace y ahora qué se hace, o sea, el orden también cuenta mucho, o sea, Sí. realmente complejo. La primera experiencia hoy en día digo que qué maravilla y tengo una frase que hoy tengo con mi esposa, en aquel momento yo decía a mi esposa, me pagan por aprender. O sea, me están pagando porque voy a recibir un pago por este hoy en día aprendizaje que se me está quedando. Yo siempre tenía esa frase, estoy cobrando y estoy aprendiendo. Y ese era lo que creo que siempre me motivó. Decía, estoy aprendiendo, estoy aprendiendo. O sea, es una motivación que siempre estaba. Súper, qué padre. Sí, Sí. muy bonito de verlo de esa forma, ¿no? Sí, Y bueno, regresando un poquito al tema, si tú eres un cliente y quieres visitar todos los bancos, es una locura. sí, te vas a tardar de 2 a 3 semanas, como decía Jorge. En cambio, parte del trabajo de Toy es mostrarte todas las opciones bancarias en una sola vuelta Sí. y que puedas tener acceso a estas opciones, ¿no? Y además que nosotros ya te vamos a decir cuál es la mejor opción. Sí, porque algo sí me recuerdo perfectamente. No hubo un banco que me dijera, yo no soy el mejor. Todo el mundo me dijo, soy el mejor. Claro. O sea, y en ese momento tú no sabes quién es el mejor. Sí, y además cada banco vende su propio producto, entonces Correcto. no puede decir que no es el mejor. Correcto. Así tal cual eso viví, me acuerdo perfecto. Excelente. ¿Te ha tocado alguna vez un cliente que te haya sorprendido por alguna razón? Varios me han sorprendido por varias razones y voy a comentar uno en particular. Un cliente me sorprendió porque salió el crédito rechazado y le dije, no es buen momento. No es, le dije, porque tenía mucho endeudamiento, no era un momento adecuado. Sé que suena complicado decirlo, pero también es nuestra obligación decirlo, ¿cuándo no? Y a pesar de eso, se sintió contento. Y llegó, ¿y por qué lo recuerdo tanto ese cliente que fue diferente? Porque yo me casé ya hace unos años atrás. Y el día que me casé por el civil, se me ocurrió hacer un after en Veracruz. Ok. Solamente fueron 3, 4 amigos y la familia de mi esposa, mi concuña, mi hermano, mi hermana. O sea, íbamos, ahora sí que un Sí. petit comité. Y de repente ya muy enfiestados, de repente empezaron a llegar botellas, bueno, no botellas, no, una que otra botella de champán a la mesa. Y dije, bueno, ¿de dónde salió esto? Sí. Y el cliente que no firmé.
El cliente al que le dije, no es buen momento, agradecido porque le dije la verdad. El día de mi boda es algo que recuerdo. O sea, y pensé en negar, o sea, no recibir, pero me dijo mi esposa Jorge, y nos acercó, digo, no, es que te lo quiero dar legítimamente Sí, porque es una... buen gesto. Y en una buena etapa de tu vida, porque me ayudaste en una etapa, ahora yo te estoy ayudando. Bueno, más que nada felicitando en esta etapa de tu vida del matrimonio, que en aquel momento iniciaba esa historia también. Qué padre. Sí, Mira, y sí. que te lo llegaste a topar hasta En el antro. en el antro, sí. Muy buena fiesta, por cierto. Me imagino que te pasa que te topas clientes que has trabajado en la calle, ¿no? Me topo, y esa es la parte más agradable. También anécdota de inicio. Ah. Hay una frase que no se me olvida el día de hoy y siempre la tengo presente. Me la enseñaron hace 18 años, 17 años y fue: nosotros tenemos un gran poder, chistoso la frase, tenemos un gran poder. Nosotros podemos o cambiarle la vida de manera positiva a un cliente y nos recuerde como una persona súper agradable toda su vida, o somos aquellas personas con el poder de echar a perder la vida a una persona. Hace 17 años, concientízate de eso. En cada persona que atiendas, siempre recuerda esa frase. Porque si nosotros está dar un buen servicio, nos van a servir, y te digo, con gusto en la calle. Si no, aquella persona que por mala asesoría, mal servicio, hoy tuve un problema que hasta está a punto de perder su casa. Gracias a Dios, eso se me quedó presente y es muy padre encontrar a tus clientes en la calle que te saluden tan de buena forma. Qué bueno, sí. Y te da gusto verlos después. Muchísimo. Años después y que todo esté saliendo como lo esperado, ¿no? Hasta se han vuelto amigos. Qué bueno. Sí es. Te ha tocado convivir después de ser cliente con ellos. Sí, y algo muy padre, muy gratificante es el hecho de decir, oye, ya firmé un crédito. Y dice, bueno, firmamos un crédito. Nos presentó alguien de la nada y hoy en día esa misma persona me ha referido 5, 6, 8 personas. Sí. Y yo, ¿por qué? Yo, a confianza, a sus familiares, sus amigos, sus jefes del trabajo, o sea, las personas con las que he trabajado. O sea, eso es algo que te da mucha tranquilidad y gratos recuerdos, pero muy, muy gratos en ese sentido. Qué bueno. Excelente. Oye, cuéntanos de algún cliente con una situación financiera peculiar que nunca olvidaste. ¿Qué fue lo más curioso de ese caso? Uf, es que todos los clientes tienen... Es que al final de cuentas hay una regla que siempre platicamos. Ningún cliente es igual a otro. Es súper cierto. O sea, de entrada eso es... Ningún cliente va a ser igual a otro cliente. Eso es un hecho. Y lo que financieramente hablando hay... te voy a comentar un caso que me sorprendió de manera grata la respuesta. A ver, échalo. Una señora, y que la verdad tengo mucho respeto y mucho aprecio, tengo unas buenas amistades en Guadalajara, venezolanos que llegaron a hacer su vida productiva aquí en México, vienen del sector petrolero. Okay. Me recomienda con una amistad de ella. La verdad, la señora un súper salario para México, súper salario. Y quería ver el tema de resolver una situación financiera que por acá estaba pasando. Y dije, bueno, ¿qué problema puede tener? Voy a decir números porque no sé, estoy diciendo nombres ni nada. Un salario en México de más de 200,000 pesos, salario base, no es nada malo en México. Esa persona me decía, Jorge, estoy bien, pero reviso sus finanzas y estaba a punto de la bancarrota financiera. ¿En qué sentido? Tenía una deuda fija mensual promedio de 180,000 pesos. O sea, prácticamente todo su salario se está viendo en pago de deudas. Y yo dije, bueno, voy a analizar. Financieramente hablando, había adquirido tanta deuda que ya no podía pagar más que los mínimos. Las deudas crecían. Sí, es una bola de nieve. Se te hace fácil hacer el pago mínimo. Correcto. Entonces, tú si estás haciendo pagos mínimos de tu tarjeta, cuidado, ¿no? Porque es una bolita de nieve que cada vez se hace más grande hasta que ya no la puedes detener. Llega a ser impagable. Oye, ¿y eran créditos sanos o deuda buena, deuda mala? Qué buen punto acabas de tocar. Deuda buena, deuda mala. Es muy complicado que las personas, y eso yo te puedo decir al final, sepan identificar entre una deuda buena y deuda mala. O sea, para mí la mejor deuda es cuando la deuda te genera una producción, cuando es para algún material, equipo de trabajo. Cuando uno está dentro del sector asalariado es muy difícil. ¿Por qué? Porque normalmente muchos de los pagos que hacemos o adquirimos con deuda es para adquirir cosas para uno, no para está mal. Consumo. No está mal y eso yo no estoy en contra del consumo, simplemente hay que identificar realmente qué ocupas. En este caso no eran ni gastos banales, eran en su momento apoyos, cuestiones también, gastos que estaban muy bien de colegios, etcétera, eso estaba bien, eso no había ningún problema. Lo que hicimos fue darnos cuenta en dónde venía y darnos cuenta que había comprado una propiedad, ojo, esas grandes, o ahora sí yo comparto, bienes raíces, bien utilizado puede ser un gran negocio. ¿Por qué? Es una persona que compró una propiedad hace años en Polanco, a un precio maravilloso, 3, 4 millones.
el avalúo daba más de 10 millones de pesos y debía muy poco de esa propiedad. Y logramos hacer un crédito de mejora de hipoteca más en este pago de pasivos, o sea, liquidez para pago de pasivos sin considerar el pasivo que tenía. Hoy ese mismo cliente paga hoy en día mensualmente poco más de 100 mil pesos, casi la mitad de lo que pagaba, y aparte le dimos una liquidez de casi 5 millones de pesos. Súper bien. Compró 2 propiedades en zona de playa y hoy en día paga la mitad de lo que pagaba antes y adicionalmente hoy genera y tiene capital, o sea, una propiedad se capitalizó con 2 propiedades y de esas 2 está ganando de renta casi 50 mil pesos mensuales. Le cambió la economía, nada más era cuestión de saber asesorar. Eso es lo que, no yo, sino en general, cualquier broker certificado, por ejemplo, aquí con otros con TOI, puede llegar a dar ese servicio. Conocer el producto financiero y la situación del cliente puede ayudar a cambiarle la vida totalmente. Sí, totalmente. Y como dices, cada situación es distinta, ¿no? En este caso, la clienta no era un crédito para comprar una propiedad, sino más bien para, a través de la propiedad, obtener dinero y poder manejar su deuda de una forma más sana, ¿no? Y inteligente. Pudo liquidar y ahora tiene 2 nuevas viviendas. O sea, cambió radicalmente. Tiene a mitad de la deuda, 2 nuevas viviendas y tiene ahora generación de un nuevo concepto de ingreso que no tenía antes, que es el concepto de rentas. Ahora sí que por medio de Airbnb. Sí, una excelente estrategia y sí, se platicó muy bien. Y qué bueno que lo pudiste ayudar de que saliera pues de ese tropiezo, ¿no? Y como bien mencionas, un crédito hipotecario o te puede ir muy bien o también puede ser un balazo al pie si no calculaste bien tu capacidad de endeudamiento. Correcto. Si dijiste, oye, el banco me dice que me prestaba 2 millones, pero a lo mejor ni siquiera los podías pagar en números reales. Correcto. Y terminaste metiendo un balazo al pie que terminaste poniéndote de la soga al cuello mes a mes de tu liquidez, de tus ingresos y el dinero que tenías comprometido a esa deuda. Acabas de tocar uno de los puntos más importantes en el crédito. Para otorgamiento de un crédito, uno va a checar lo que es su capacidad de endeudamiento, que lo va a ver basado en sus ingresos comprobables menos sus egresos comprobables ante buró. Pero también sabemos que hay compromisos que no se ven luego en buró. Claro. ¿Qué pasa si tienes compromisos que yo no estoy bien buró y estás yéndote al tope? Te estás dando un foco, o sea, es un foco rojo a tu economía. Como también hay puntos donde es la parte también compleja para decir a un cliente, tiene ingresos y sabemos que comprueba más, pero ojo, hay que ver de qué manera lo está comprobando porque no todo el mundo va a tener el crédito de lo que necesita. O sea, hay que hacer estrategias para poder tomar la mejor decisión financiera para cada cliente, como les comenté de inicio. Y lo más importante es individual, un crédito es analizarlo. Sí, es complicado porque acá tuvimos un caso en la oficina de la esposa de un cliente. Okay. Recibía un ingreso fuerte de una renta mensual de una propiedad. Eran 50 mil pesos mensuales. Muy buenos. Pero como no, en su constancia ella estaba como asalariada, no había hecho ningún cambio a persona independiente y que recibiera ese ingreso, ella decía, oye, ¿por qué no me lo toma el banco? Si yo mes a mes, aquí están mis estados de cuenta y recibo 50 mil pesos. Wow. Y ya era una forma de comprobación de ingresos que no podía ser viable, ¿no? Digo, a lo mejor se pudiese jugar un poquito con el tiempo, con la constancia y todo. Con las políticas de algún banco. O sea, es lo chistoso y acaba de tocar otro punto maravilloso. Lo que parece comprobable a veces no lo es. Y para ciertos bancos. Y lo que tú crees no comprobable, a veces sí es comprobable para otros bancos. ¿Cuál es el mejor producto para un cliente, Quique? No, o sea... Va a depender de cada. Va a depender de cada cliente y no puedes tratar de abarcar todos los clientes con un solo producto. Yo venía a ser entrevistado, ya te estoy entrevistando, está padre. No. Excelente. No, está bueno. Sí. Está buena dinámica. Sí, para que todos puedan aprender, ¿no? Porque es muy fácil preguntar o buscar en internet cuál es la tasa más baja. Uf. Y seguramente, con total certeza puedo decir que la tasa más baja no es tu mejor opción. Va a depender de muchas cosas. Demasiado. ¿Cómo estás casado? ¿Cómo estás en buró? ¿Cómo tienes los ingresos? Dices, ¿qué te ves con cómo estás casado? ¿Feliz, contento, triste? No. Feliz no está casado, ¿no? Ok. Ya. Sí, no, y es un buen punto, ¿no? De que tú dices, ¿cuál es el mejor producto? Pues hay que ver de qué cliente estamos hablando. Ay, exactamente. ¿De qué cliente estás hablando? Excelente. Fuerte, sí. Sí. ¿Cuál crees tú que sea el mito más grande que existe de los créditos hipotecarios? Acabas de tocar uno. Yo nada más quiero ver la tasa. Eso puede ser y un error financiero. Pero realmente, para mí,
El mito más grande que casi nadie lo dice, los créditos hipotecarios son muy costosos. ¿Costosos contra qué? ¿Contra qué es costoso un crédito hipotecario? O sea, ¿contra qué lo estás comparando? Veamos un crédito hipotecario, las tasas promedio están, vamos a ver, muy bajo. 9, 10, 11, 12%. Sí. ¿Cuánto te va a hacer un crédito de línea revolvente en México? 20, 25, 30, pymes, 40. O sea, es un crédito... Personales ni se diga. Para mí es un crédito, te voy a decir mi opinión, es muy personal, extremadamente económico. El detalle del crédito no está en la tasa, el problema es el plazo del crédito. Sí. Es que estamos comparando un crédito y no hay forma de comparar un crédito que va 1 año contra un crédito que se va 20. Dejamos pasar muchos años de pago de interés. Ese es el truco. O sea, el crédito hipotecario por sí solo no es costoso. Es un muy buen producto, simplemente que el plazo es lo que hace que el crédito se vea costoso. Si lo analizas fríamente contra cualquier producto financiero, lo analizas contra un crédito, si dijeras, oye, si ese mismo crédito que vas a pagar X cantidad lo tuvieras a 20 años, es una locura lo que vas a pagar. Y entonces digo, simplemente hay que saber, o sea, ese es el primer mito. El crédito hipotecario no es costoso, al contrario, el banco prácticamente te está regalando un crédito, unas condiciones maravillosas. Por eso muchos de los clientes empresariales buscan figuras como los créditos de liquidez mediante figura hipotecaria porque saben que el PYME les va a salir mucho más elevado en costo financiero. Que tampoco digo que el PYME sea malo, simplemente es, para mí es el principal mito. El crédito hipotecario por sí solo no es costoso. Hay que saber cómo hacer. Si tengo un cliente que tiene un proyecto, vamos a pensar que sí. Tú quieres sacar un crédito, no solamente es pensar, y ese es el gran error, en mi crédito hoy. Ese es el error número 1. Piensa, oye, se tramite crédito hoy. No, tu crédito vas a pagar 20 años. ¿Cuál va a ser la estrategia que vamos a implementar para esos 20 años, para esos 15 años? Y se puede proyectar. Cuando proyectas bien algo, puedes hacer que ese crédito sea muchísimo más económico de lo que la gente planea. Ese es un gran mito. Sí, es un gran mito, porque bien lo mencionas. Un crédito PYME, pues por mínimo 19%, y más o menos, ¿no? Tampoco son malos, ¿eh? No son malos. Tampoco son malos. Yo estoy muy a favor de PYME. Exacto, pero si lo comparas con un liquidez, un costo anual total va en un 16%, y incluyendo seguros y todo, más o menos, ¿no? Entonces, puede bajar, depende del banco. Ya metiste otro golazo con los costos adicionales, lo que realmente importa de un crédito, que mucha gente no lo ve. Y ahí está el problema, porque nadie lo ve. Todos ven la tasa y el banco publicita la tasa. Tasas desde el 8%. Y tú vas, oye, súper bien, 8%, haces el cálculo, no es nada. Casi que la tasa es la inflación hoy en día. Y ya que llegas, súmale todos los accesorios, comisiones diferidas, seguro de vida, seguro de daños. Que no está mal, déjame decirte algo súper, voy a decir así, hasta voy a escucharme tierno, súper bonito de la hipoteca en México. Siempre comparo esa parte que acabas de tocar. Oye, es que el crédito, la tasa es una parte, lo que acabas de decir, el costo en el total, lo que acabas de decir, todo lo que conlleva. Pero es maravilloso que en México tengamos seguro de vida. Sí. Me tocan clientes de Estados Unidos y como en las películas. ¿Qué pasa? Creo que lo hemos visto todos. ¿Cuántas películas no de Estados Unidos donde la familia está todavía bien? Desafortunadamente se va el responsable de los pagos del hogar por alguna cuestión de salud. ¿Y qué pasa en la película con los hijos? Tracas, le cae la deuda. Exacto. Y si no tienen cómo pagar, ¿qué pasa con esa casa? Se los quitan. ¿Qué pasa en México? Se liquida con el seguro la deuda. Sí, eso es un gran plus del crédito. A lo mejor, y no se ve, y eso es algo muy padre. O sea, yo te diga, los seguros, para mí es una maravilla. Seguro de vida, seguro de daños, seguro de desempleo en caso de pérdida de empleo. Y el costo también normal que tienen administración mensual por manejo de crédito algunos bancos también es válido. O sea, pero esos costos no lo ve o no se platican. Pregunta para todos, a ver, pregunta. ¿Cuándo hemos escuchado un comercial? Digo, toma tu crédito con esta tasa y aparte, oye, tu seguro, esto y los costos. No te lo dicen. Lo importante hoy en día es atraer bajo el factor de tasa, que no es mala estrategia, y ya cuando platicas en corto, platicar todos estos detalles, que no son malos. Lo ideal no es comparar tasas contra tasas, es comparar CATs, o sea, el costo anual total contra el costo anual total de Banco 1 y Banco 2, para poderte empezar a dar cuenta de cuál es el escenario final o realista, ¿no? Y lo más padre de todo eso, que hasta para comparar el CAT hay formas, porque sí. Hay trucos para compararlo. CAT con IVA, CAT sin IVA. Viene detalles y cómo si alguno tiene bancos hoy en día maravillosos que te manejan el manejo que va bajando la tasa, la previsión por algunos puntos, o sea, y entonces el CAT se vuelve un CAT real. Entonces, ese análisis no es tan fácil. Y para eso, no digo yo, o sea, en general, ahorita vengo por parte y gracias por la invitación, pero en general,
Un buen broker hipotecario no es un vendedor de créditos, es un asesor financiero especializado en materia de créditos. Cualquier broker certificado, capacitado, te puede comparar bien para que veas realmente qué es lo que vas a pagar en tu crédito y tomes la mejor decisión para tu familia. Sí, sí, es un gran tip y a tu persona, tu familia, todos literal van a estar dependiendo de esa decisión financiera Sí. que hagas. O sea, seas soltero, casado, que tengas familia o no, divorciado, Divorciado. jubilado. Es una decisión muy importante que es importante hacerla con un asesoramiento correcto, como bien mencionas, Jorge. Bien dicho. Perfecto. ¿Recuerdas alguna vez un cliente que cambió totalmente su enfoque gracias a un consejo financiero que tú le diste? Sí. A ver, platícanos. Yo creo que varios. Y te voy a compartir, no uno. Prácticamente es un tema diario. Diario veo el cambio de enfoque financiero porque la gente desconoce lo que hemos platicado. Y en tantos años, recuerdo un cliente en cartera vencida, uno. Prácticamente está hablando con una tasa cero de prácticamente de clientes en cartera vencida. Eso me ha ayudado mucho. Y para tu plaza es un Ah, gran número, ¿eh? no, y trabajo en Veracruz y sabes que también opero por amistades que tengo muchos en Guadalajara, Ciudad de México. Fuera de Veracruz. Y sí es complejo, o sea, el hecho de decir, no tengo clientes en cartera vencida, dices, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es el tip? Asesorar al cliente. Porque yo entendí que este negocio no es de yo gano. Esa es, la última persona en ganar en este negocio es uno. O sea, hay que entender esa parte. Este negocio es, gana tu cliente, el que te está buscando. Si hay un cliente que te vaya a referir a una inmobiliaria, gana a los agentes inmobiliarios, gana a los que venden la propiedad, gana el banco. Mucha gente olvida que gana el banco. Personal del banco. O sea, también todo, o sea, todo es una cadena y al final notario, valores, al final eres tú. ¿Y qué es lo que sucede? Pues podemos detener esto desde el primer punto. Si tú te das cuenta que la persona no está en un momento financiero sano, lo que acabamos de platicar, ¿por qué lo vas a sobreendeudar? Sí. Es muy poco ético. Y me pasó, por eso yo recuerdo y no se me olvidará, ese único caso en cartera vencida lo tengo presente todo el tiempo y ese es mi ejemplo con el que atiendo todos los casos. Crédito de liquidez. Oye, Jorge, quiero hipotecar esta casa para sacar un crédito de liquidez para poner un restaurante aquí. Una calle de Veracruz muy conocida. Aquí quiero un restaurante. Yo sabía que habían tronado 2, 3 locales previamente ahí de comida. Habían tronado. Y digo, wow, no me convencía. Y me dijo una respuesta muy grosera. Yo estaba chavo. Fue hace más de 10 años eso. Dice, Jorge, ¿qué te importa lo que yo vaya a hacer mi dinero? Soy un cliente y me tienes que atender. Joven, pues obviamente, vamos a sacar el crédito. Sí. Salió el crédito y al año, 2 años, el negocio tronó. Nuevamente se repitió la historia, su proyecto venía muy soñador, se repitió nuevamente, no veía, o sea, algo diferencial que fuera a hacer en ese local. O sea, yo tenía antecedente que ese local prácticamente era ese tipo de negocio. exactamente, y invirtió demasiado dinero. Para mí era mucho dinero en aquella época, un crédito 700,000 pesos, mucho dinero. Sí, claro. Todo lo invirtió prácticamente en el local, lo perdió todo. Y ya con préstamos y todo eso, posteriormente pudo no perder la casa. Puso en riesgo todo su patrimonio. Todo lo que había trabajado en la vida lo puso en riesgo en nada. Y entonces dices, o sea, ¿por qué? Por eso todos los días me dices, oye, Jorge, ¿cada cuándo ves esa parte de cambiar una decisión de un cliente todos los días? O sea, si eres viable, te voy a apoyar. Si no, te voy a asesorar. Tengo clientes que he firmado, sin broma, 3 años después de la primera plática. No tengo problema. Porque el negocio está en trabajar de forma correcta. Va a haber gente que es para inmediatamente asesorar y llegar a la firma, por supuesto. Va a haber personas para 2 meses, 1 mes, 3 meses. El problema es, yo no tengo prisa. Lo que tengo es inquietud de decirle a las personas lo que realmente es, aunque con eso vaya según contra mis intereses. Mis intereses se cubran porque a mí no me interesa solamente el ganar dinero, me interesa tener relaciones duraderas de negocio estable y eso es una forma. Todo el tiempo, la verdad. A lo mejor larga la respuesta, pero es todos los tiempos. No, es genial y como decías, la verdad duele. Sí. Y puede llegar a ser muy duro que a lo mejor tú personalmente piensas que es tu momento para comprar una propiedad y que te digan no puedes o no te lo recomiendo hacerlo ahorita, pues es un golpe bajo, ¿no? Pero al final de cuentas le das ese enfoque y pues es una respuesta respaldada de ahora sí que de análisis financiero y ya que hace clic es mucho mejor. Te hago una pregunta aquí, ¿qué te imaginas hoy en día? ¿Qué tipo de persona crees o por qué crees que recomiendo que digo no es momento? ¿Qué crees que es una persona? Yo tengo una muy clara. Aquellos
que de repente acaban de sacar un auto, acaban de sacar otra deuda y de repente dice, oye, vamos a pensar un número, gano 30, debo 22,000. O sea, prácticamente tienen casi todo su salario amarrado con pagos. O sea, hay que ir bajando los pagos poco a poco. Y al final nunca sabes, digo, la vida por dónde te va moviendo. A lo mejor puedes estar bien, pero alguna dificultad en un futuro que te complique, como hablábamos, ¿no? Te hace una bolita de nieve que cada vez va creciendo más. Y por eso también es bueno, como mencionábamos, el tener los pies en la tierra de qué es lo que puedes hacer ahorita. Sí, está más fuertes, son temas fuertes. Muy buena entrevista aquí, me gusta, me gusta. Excelente. ¿Alguna...? Ah, no, perdón, esa ya lo había hecho. Ahí te va. Esta me gusta porque... Es ruda, es ruda. Es ruda, sí. Hay muchas historias de terror ahora sí con inmobiliarias, notarios, No, bancos, muchísimo, sí. expertos hipotecarios. Y en mi tierra muchísimo, ¿eh? Sí. ¿Qué es lo más random o lo más curioso, lo más extraño que te ha tocado vivir en una notaría? Ah, por supuesto. Así, sí tengo historias raras. Hoy en día ya está más regulado, pero se daba, y voy a decir un término muy fuerte, espero no ofender a nadie que escuche esto, pero es la verdad. Existe todavía, término fuerte, pseudo colegas que están haciendo la doble función. Bienes raíces y crédito hipotecario. Cuando eso es conflicto de intereses, eso está totalmente mal. Sí, prohibido. O una cosa u otra. ¿Te das cuenta de mi historia hace rato cuando iba platicando? Estuve en este lado y estuve en este. Estuve en este y estuve en este. Pero no. Al mismo tiempo. Es una parte clave. Sí. O sea, el aprendizaje es... ¿Qué pasó? Tenía una firma con un desarrollador. Estoy trabajando para bancos. Ya dije la marca. Bueno, para un banco. Me tocó estar ya firma notarial. Y la gente inmobiliaria ya firma con el cliente ahí, tirando, no sé cómo se diga aquí en Monterrey, cizaña o mala vibra. Sí. Comentando que, oye, ¿por qué tú hubieses firmado este producto? Era mejor otro. O sea, el día de la firma, o sea, ya estás por firmar el crédito. O sea, por quererse ganar unos pesos extra, puso en riesgo su propia operación. Su propia operación la puso en riesgo por querer unos pesos extras. Y está diciendo el cliente, porque llegamos muy temprano a la firma, no pasamos a la sala. Pero el random pasó después. Dije, y la atención, yo estaba ya estresadísimo. Ya quiero firmar porque aquí se nos va a venir algo. Obviamente recibió una comisión por parte de lo que estaba haciendo esa persona. Sale corriendo. El cliente así de repente se paró de la nada. Y dije, se paró enojado, molesto, ¿qué pasó? Sale corriendo de la notaría. Corriendo. Y ahí me ves. Literal, con el kit de firma lo agarré, lo dejé más o menos y salí corriendo atrás de él, a correr atrás de mi cliente. Fue bien raro, porque ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo estaba asustado. Sí. Y estaban haciendo su bebé en ese momento. ¿Estaban haciendo qué? Su bebé. Ah, no. En ese momento estaban haciendo su bebé. O sea, fue una urgencia. Estaba en notaría y oye, dice, su bebé. naciendo. Dice, no, pues sí, o sea, estuvo chistosísimo. O sea, salió corriendo salió al hospital. O sea, literal, o sea, es súper chistoso. O sea, dije, ¿qué está pasando? Se fue. Y se marchó así. Así. Entró corriendo atrás en el hospital. Casi logré que se firmara esa operación, pero sí es muy chistoso. Y hoy en día me topo luego a su esposa y es una historia muy chistosa que, ¿te acuerdas que Portugal no? ¿Por qué se firmó? Pues te hubiese separado un poco, ¿no? Se firmó, gracias a Dios, pero sí muy chistoso ese tema de que salí corriendo en notaría. Mira, que... Sí, sí, es raro. Inusual, claro. De hecho, una vez aplicando las encuestas de salida que hacemos para medir la experiencia memorable del trámite del crédito a los clientes, tocó que una clienta de Ciudad de México, en la notaría, le tocó un terremoto. O sea, un temblor. Un temblor en Ciudad de México que dice, oye, pues no podemos firmar, estábamos firmando y empezó a temblar. Pues tuvimos que salir de la notaría, ¿no? Y se tuvo que posponer la firma. Al menos firmaron la escalera todo chueco. Oye, falsificada. Sí, entonces, pues en notaría tocan historias bien locas. Hay una parte que sí te quiero compartir. Sí hay historias bien locas en notaría, pero esa parte también va... No quiero criticar a nadie, pero va ahora sí que tip para todos mis colegas y todas las personas que me escuchen. Tengo una frase. En notaría es como la graduación de tu gran operación. Es como tu día grande. No puede haber sorpresas. Es un tema muy fuerte que quiero compartir. Sorpresa, obviamente, un bebé. Eso sí es una sorpresa. Un bebé es una sorpresa y maravilloso, un bebé en una firma. Me ha tocado
cosas muy padres que de repente estamos en media firma, se me olvidó otra, en plena firma y de repente tengo un video muy padre en Ciudad de México cantando las mañanitas que en ese momento cumplía años el cliente, Mira. la esposa del cliente, padrísimo, o sea, muy padre. Pero lo que yo digo es, en una lotería no puede haber sorpresa, o sea, todo se tiene que planificar, pero si no estás completo, no programas. Sí. Porque al día de hoy, gracias a Dios, no tengo, al día de hoy, algo que me dicen que pasa, pero yo no tengo la fortuna que no me ha pasado. Reconozco, muy buena escuela del banco, me educaron a la vieja escuela. En notaría no tiene por qué haber, o sea, todo lo tienes que ver previamente. En la notaría es un evento perfecto. La única sorpresa que puede haber ese día es algún, no sé, que regales algo, una tarjeta, algo a tu cliente, pero es la única sorpresa, no tiene por qué haber sorpresas, tienes que dejarlo todo planchado. Y si todavía, consejo para todos, hay sorpresas en su firma, hay detalles que dejaron de atender. Sí, previamente a la firma. Correcto. Sí. Pero digo, a veces no es muy bueno que yo me... Mejor ya estoy. No te preocupes. Que me inviten a ese tipo de pláticas porque digo las cosas como son. Sí, sí, porque muchas veces pasa que se caen las firmas por algo que se pudo haber prevenido antes de ir a firmar, antes de cerrar condiciones. Correcto. Algo que no se le explicó al cliente, Correcto. etcétera, etcétera. Buena charla, ¿eh? ¿Hay algún cliente cuyo caso te haya enseñado algo que aún aplicas en tu trabajo? Es decir, ahora al revés, que algo que el cliente hizo, dijo o consejo te ayudó a ti en tu trabajo hoy en día. Son muchos, pero uno de ellos, yo creo que se regresa a la misma historia. El saber decir no. A ese cliente no supe decirle no a aquel cliente hace más de 10 años. Y te lo cambio contra algo que radicalmente muy, muy loco. Me tocó hace unos años atender, no puedo decir marcas, pero esto sí es muy privado, al que fuese trabajador de gobierno federal, prácticamente de las personas más importantes del país, relacionado con las finanzas del país a nivel federal. O sea, es una persona con un puesto muy alto, muy top nacional. Y no me tocó conocerlo en persona hasta cierto tiempo después. Y por ahí, hacia ese destino, alguien le pasó mi teléfono. ¿Qué me enseñó esa persona? Es una clave y te voy a decir por qué. La tenían más de 3 o 5 brokers en persona, todo ello, previos a un servidor, y con ellos no firmó. Obviamente es una figura totalmente intimidante. Sí. Casi te puedo decir, han escuchado una persona como Carsten, así es, a un poquito abajo de esos escalones, a ese nivel de persona te digo, o sea, profesionalmente impecable en el tema financiero. Me tengo que atenderlo y empezó a hacer preguntas, y obviamente te intimida, o sea, si te dijera que no me sentí un poquito intimidado es mentira, claro que sí me sentí intimidado, por supuesto, pero ya avanzada la plática, el hecho de que me decía cosas y yo sabía, es que esto no se puede. Yo en mi mente, esto no se puede. ¿Y qué le digo? No, esto no se puede, pero ¿qué le digo? O sea, miedo. Y yo, señor, ¿sabe qué? Todo eso sí se puede, pero esto no. Oye, no es que esto no se puede. No, esto no se va a poder. Dice, Jorge, eres la primera persona que se atreve a decirme la verdad. Yo sé que eso no se puede. Contigo voy a trabajar. Sabia elección. Saber decir, y es una frase que tengo al día de hoy. La gente dice, es que los no en ventas son malos. No. Un buen no a tiempo te deriva muy buenos sís. Sí. Si tú sabes decir no a tiempo, te va a derivar muy buenos sís. Y dije, esto no, esto sí. Y entonces fuimos viendo, y hoy en día, aparte de esa superelección, que también le va a decir a muchos brokers, nunca había pasado eso. Obviamente, por su impacto a nivel nacional, esta persona resultó ser amigo del director nacional de tal banco, o sea, pero sí top. Me llamaron para investigarme. Ya no sé, ya no quiero pensar si hasta me dijo de broma, no, ya te mandé a investigar con inteligencia federal. O sea, a ese grado de intimidación. Es decir, qué miedo. Y de repente decirme, se me acercó el director del banco y me dice, Jorge, por favor, cuida a ese cliente. Ya me llamaron de Corporativo Nacional México, o sea, me llamó el director de aquí de Veracruz. Bueno, de aquí sí. Dice, Jorge, me preguntaron, ¿y qué me dijiste? No, impecable. Así como hay buró de créditos y de personas, también podemos tener un buró como profesionales. Sí. Y la lección que me queda es, ¿qué me decía ese cliente? Un buen no. Aquella vez no supe como muy joven decir no. Un buen no a tiempo me derivó cerrar una operación, yo creo que de las más importantes, no por el hecho de la económico, sino por el hecho de decir, qué placentero decir, oye, me investigaron los directores nacionales, dijeron, oye, intachable, con él puedes firmar. O sea, esa es una lección muy grande de decir no, te ayuda mucho. Súper, felicidades. No, sí, esta historia de adrenalina. Te digo que desafortunadamente hay muchas historias yo digo que ni de terror, y perdí miedo al terror. Todo es parte del oficio. Sí, súper bien.
¿Cuál ha sido el caso más difícil que te ha tocado trabajar en tu carrera? Ese. Yo creo que ese puede haber Sí. sido el más difícil por la situación. Y el otro más difícil que te digo que fue un cambio radical, que en la época de la pandemia, que de repente dijeran, ¿sabes qué? Un giro que desconocían totalmente. Ambulancias aéreas. Ambulancias aéreas. Y yo, ¿qué es esto de ambulancias aéreas? O sea, de repente de la nada me volví experto en aviación. O sea, literal, me tuve que leer. Tenía diálogos de aviación muy importantes. Conocí los aviones privados. O sea, ver aviones transformados en micro hospitales, padrísimo. Pero ningún banco le dio crédito. En el giro de la pandemia dijeron una clave muy importante. Sus números pueden estar muy fuera del ordinario. ¿Por qué? Porque Por la la temporalidad. temporalidad esto es uno, o sea, sus números eran una locura. O sea, económicamente maravillosa la empresa. Dice Jorge, es que somos buenos clientes. Nadie le quería dar. Es complicado saber cómo va a estar ese tipo de ingreso en un futuro, que es por Es temporalidad. correcto. Y es muy complicado hacer el cálculo. El Digo, análisis. no es como, no sé, pongamos el ejemplo, una nevería que en tiempos de calor vende, tiempos de frío está muy se le regular. cae la venta, pero pues tiene la tendencia año con año, ¿no? Pero algo que se deriva de una pandemia Uf. es muy complicado. Y los bancos tenían miedo. Los bancos tenían miedo del otorgamiento. Y aparte de una línea de crédito, al final, gracias a Dios, se autorizaron una línea de 15 millones. O sea, no, tampoco era un crédito pequeño. O sea, el banco tenía riesgo. Y nada se estaba dando. Se firmó, pues, fue mi última firma que yo, te digo, lloré de las tres. Viajar, cliente de Guadalajara, yo en Veracruz y comprar en Mérida. Blue Country. Le hubieras pedido una ambulancia para que te llevara. Casi, te voy a decir una cosa, me bajó la presión. Sí. Casi me puse muy mal porque fui a la notaría en Guadalajara, en Mérida. Hice que, la peor locura, yo estuve a punto de perder mucho dinero ese día, mucho dinero. Porque cité a todos, faltaba nada, un documento. Yo sabía que tenía que estar y era mi último día para firmar porque fue con excepciones, permisos, ya no había forma de firmar. Era ese día o no se firmaba. Digo, eso no es sano, no es sano firmar así. Permisos, ya no digo con qué personas hablé con todo el mundo, se consiguió. Y firmando en el último momento, en el último segundo, papeles, o sea, gente de registro, o sea, una locura. Se acabó y casi, se verdad, muy mal. Se me bajó la presión del estrés porque yo veía a todos y decía, si supieran que estamos todos reunidos y esto posiblemente no se logre porque falta un documentito. Me aventé y no lo recomiendo. Sí. No lo recomiendo. Es La adrenalina a tope. a tope. Ya, me desmayo. Muy bien, vámonos con la última pregunta ya para cerrar. Si pudieras dar un solo consejo a alguien que está buscando un crédito hipotecario por primera vez, ¿qué consejo le darías? Estoy buscando consejo, crédito hipotecario por primera vez. Wow. Voy a ser muy concreto. Hay muchísimos. Sí. Pero para mí, y siempre hasta, creo que has escuchado las capacitaciones que luego doy o que da con los compañeros, colegas de aquí de ahí. Yo digo, siempre hagan la pregunta más tonta. La pregunta más tonta es la gran respuesta a todo. Y la pregunta es, señor, ¿cuánto es lo máximo que tiene pensado pagar mensualmente por este crédito que va a adquirir? Para mí la pregunta más tonta es la más importante. Dice, oye Jorge, es que no, es la más importante. Porque vamos a pensar que el cliente quiere un crédito de 2 millones. Y dice, no, lo máximo que estoy dispuesto a pagar son 10,000. Hay tema. Sí. Hay tema. Y te dicen, oye, ¿sabes qué? Yo lo máximo que puedo es esto. Desde ahí hay tema. Y eso te va a derivar muchísimo. Ese primer tema, y la primera pregunta te va a derivar tema financiero, tema endeudamiento, quiénes van a participar, todo. Con eso tengo gran parte para charlar. O sea, el consejo es, sepas cuánto es, porque hoy me dicen, Jorge, son 10,000 pesos mensuales, y a lo mejor no. A lo mejor, ¿y sabes qué? Realmente ya cuando ven la realidad dices, oye, ¿sabes qué? Yo sí puedo hasta 15,000. Ah, perfecto. Pero ya ven los números. Sí. Ya empiezan a ver, bueno. Y sobre eso empezamos a plantear la estrategia y sobre eso vamos a... Ese sería el primer consejo. Si es tu primer crédito, y sí, acércate. No te digo que conmigo, o sea, no, o sea, al final de cuentas no puedo ser egoísta con esto. El mercado es muy grande. Y esa frase la tengo bien. O sea, todos vamos y tenemos la oportunidad de trabajar muy bien en este mercado. Hay muy buenos colegas, muy buenos colegas. El sol sale para todos, ahora sí. Sí, y ¿sabes qué? Y sale muy brillante. Ese es el detalle, que a veces la gente ve el sol, pero lo ve medio apagado. El sol es muy brillante. El problema es de que solito nos metemos nubes en la cabeza. Sí. Y el sol llega a ser muy apagado
y prácticamente ya a grado de noche cuando no te capacitas, cuando no estás en constante en el campo, cuando llegues a decir, ya lo domino todo, ahí es cuando tronamos. O sea, es el consejo que les doy es, dense la oportunidad de acercarse, que una persona les asesore, porque es su patrimonio. Y hay una frase que siempre digo a los clientes, hoy platicamos, pero si hay un agente inmobiliario enfrente de mí, digo, el agente inmobiliario no va a pagar su mensualidad. Sí. El propietario que está yendo no va a pagar su mensualidad. Yo no voy a pagar su mensualidad, la va a pagar usted. Y creo que lo más sano es que usted conozca toda la información necesaria antes de tomar esta decisión. Y que se sienta cómodo. De hecho, es bueno empezar con cuánto puedes o cuánto es lo máximo que quisieras pagar de un crédito hipotecario. Sí. Antes, previo, conocer tus números, ¿verdad? Y echarte una sentadita de tus presupuestos, gastos, compromisos, y ya llegar con una idea puede ser mucho más positivo. Te digo algo, yo creo que otro tip por ahí, chequen su buro. Seguro de crédito. Mucha gente lo deja de lado, o sea, y ¿cuántas veces me dicen, Jorge, estoy impecable en buró? Oye, vamos a checar. No, antes de ingresar, vamos a checar, dame la oportunidad. Mucho pago de tenencias no realizado, hay un cargo, un cliente ahorita en Estados Unidos que hasta casi me insultó. ¿Cómo crees que yo estoy impecable? No fue mala onda. Revisamos y no se dio cuenta que hubo una anualidad que no había pagado de una tarjeta y una cuestión mínima de cliente super salario y no se podía. Sí, se te pueden pasar algunas cosas. O sea, las personas no es porque lo hagamos porque hasta de mala fe. Hay veces deudas que ni siquiera sabemos que existen. Y el peor caso, ahorita que tocaste pandemia. Tristemente en la pandemia creció algo que no existía antes tan fuerte, tan arraigado. Los ciberdelitos. Sí. Me tocó mucha gente de las plazas como Guadalajara, México. El tema que fraude cibernético, de repente tú no sabes si estás clonado. O de repente alguien te hizo un fraude. O estás haciendo exceso de consultas. Me tocó hasta con un notario público. 20 consultas en 2 meses sin haber ido a la sucursal bancaria. O sea, te dan en la torre y uno no sabe. O sea, son los consejos. Que alguien te ayude y te asesore, que sepas tus números y que alguien te ayude a ver tus temas de buro, porque ni siquiera hay que saber interpretar el buro de crédito. Sí. Sí, es muy importante el conocerlo y pues hasta recomiendan revisarlo mínimo una vez al año, ¿no? Y bajar tu reporte gratuito o incluso puedes darte alta para que te llegue el correo una vez al año el gratuito, porque... Hasta yo digo. Sí, adelante. Es que te voy a decir una cosa. Una de las cosas que hago cada cierto tiempo me dedico, estoy certificado por Secretaría de Hacienda y Conducef en pláticas de educación financiera. Para mí educación financiera es básica. Y hoy en día yo diría que cualquier mexicano que tenga una buena economía y que tenga buenos líneas de crédito, debería contratar alertas buró y bloqueo buró. Sí. Alertas buró, te tienes ahí por si alguien te está haciendo algo y bloqueo buró es como la aplicación de las tarjetas. Está bloqueada. Aunque alguien te quisiera hacer algo, no te puedes estar haciendo cargo de lo que sea. Está bloqueada. Seguridad para tus tarjetas, o sea, seguridad para tu buró que no puedan estarlo revisando. O sea, hay que cuidarnos. O sea, te lo recomendaría Ampliamente. a cualquier mexicano. ¿Y sabes qué? Tristemente no lo hacemos. Sí, sí, y hoy en día es muy típico ver o escuchar casos de fraude cibernéticos, ¿no? De ya que checas el buró, oye, yo nunca saqué ese crédito en X lugar, ¿no? Oye, pues a lo mejor te metieron gol y te diste cuenta 12 meses después ya que Fue tienes... gol olímpico, casi Sí, que hay nombre, ¿sabes? O sea, no, ya irreversible. ahorita a una clienta le hicieron un robo de 20,000 pesos, muy feo, y el banco demandó con usted y dijeron, es que es un rollo. O sea, realmente, si podemos protegernos nuestras cuentas, hagámoslo. O sea, realmente no es el costo que vamos a tener contra el beneficio que vamos a tener de estar litigando un caso, de estar viendo. Esta señora le ha costado mucho tiempo porque ¿cuánto era? Le cobraba el abogado 60,000 pesos, ni lo que era, o sea, literal, y nadie quería llevarle el caso porque era muy pequeño, o sea, y tiene 5 años con ese problema basado en un fraude que le hicieron y no lo puede resolver. O sea, y muchas veces no te das cuenta hasta que ya tienes el problema aquí. O sea, es muy complicado. Súper perfecto. Bueno, Jorge, pues un placer tenerte aquí. Se nos acabó el tiempo. No, ya me excedí. No, nada, estuvo excelente, muy buena la plática. Muchas gracias por todos los consejos, los tips. Y pues fue un placer tenerte en el podcast de Entre Tazas, un podcast de Toy Expertos Financieros, en donde pues bien comentamos, tenemos una red amplia de franquicias.
En el caso de Jorge, su franquicia Toy Meta, que tiene la plaza de Veracruz. Correcto. Te pueden ayudar a asesorarte, ya sea para una pregunta pequeña, a lo mejor que no quieras tramitar el crédito en un corto plazo, pero es importante prepararte para esa decisión financiera que quieras tomar en algún futuro. Gracias. Muchas gracias por estar aquí, Jorge. Al contrario, ese tipo de invitación. Excelente. Saludos a todos. Nos vemos. Nos vemos. Chao, bye.